confirmar. Sí, todos me escuchan, ¿va? ¿Todo bien? Simón, todo bien. Ah, buenísimo. Lo que pasa es de que, pues, la última vez lo hice cuando estaba en mi casa, pero ahorita no estoy en mi casa, entonces estoy un poco a la merced de este internet. Entonces, en caso, pues, se me va la señal o algo en la imagen, solo les pido un poco de paciencia en lo que trato de solucionar eso. Igual, pues, Marcos me va a estar comunicando con él y, pues, él les va a estar diciendo cualquier cosa. Eh, Gracias por estar aquí. Básicamente, ahorita solo vamos a repasar un par de temas digamos, que importantes que pueden evaluar mañana y pues la verdad que es bastante sintetizado, es eh, cosas sobre lo que es el sistema adrenérgico, simpático y parasimpático y algunas generalidades de lo que es los fármacos en la lactancia. Entonces, eh, el fin es como de hacerlo un poco, esta información importante, presentárselas y pues ya que el día de mañana puedan enfocarse en estudiar otros temas. Entonces, vamos a comenzar primero con lo que es un repaso de lo que es el sistema autónomo. Entonces, permíteme, así, cada vez este. Entonces, voy a empezar a compartir. Ustedes me dicen cuando se pueda ver. ¿Sí se ve, verdad? Sí, Va. Nice. Bueno, entonces, como un repaso así general, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso se divide en dos grandes ramas, básicamente. El somático, que se encarga de lo que es la actividad motora, la mayoría voluntaria, y luego tenemos el autónomo. El autónomo está en cargo de reacciones fisiológicas que pues básicamente nos ayudan a estar vivos y a distinguir entre qué tipo de situaciones estamos y cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces ahí después es cuando está la división de el simpático y el parasimpático. Entonces, yo lo que algo que me gusta hacer es siempre recordar, ¿verdad? Que simpático es el sistema de huida o pelea, ¿verdad? Y el parasimpático es como lo opuesto, ¿verdad? Cuando hay tranquilidad, hay calma y pues no hay necesidad de estar alerta. Entonces, eh, tenemos el simpático, que por excelencia el neurotransmisor que va a utilizar es la norepinefrina. Es importante mencionar de que hay algunas diferencias anatómicas entre el sistema parasimpático y simpático. Vamos a abordarlo de manera así rápida. El sistema simpático también es llamado toracolumbar porque todos los nervios que inervan las partes necesarias para que se dé la respuesta simpática vienen de la región torácica y lumbar de la médula espinal. Y el parasimpático es cráneo caudal o coxigio, le dicen algunos, ¿verdad? Porque los nervios que van a inervar los efectos parasimpáticos vienen del cráneo y del sacro. Entonces, otra diferencia importante. En el sistema simpático o toracolumbar vamos a tener ganglios que van a estar en la periferia, o sea, casi paralelos, ¿verdad? A lo que es la médula espinal. Entonces, esta es una de las características importantes. Hay un ganglio, un nervio, perdón, preganglionar que es corto y una neurona que es postganglionar que es larga. Entonces, en la sinapsis de estos ganglios, siempre va a haber acetilcolina. Ese va a ser el neurotransmisor que va a estar involucrado ahí, ¿verdad? Pero en la sinapsis postganglionar, ¿verdad? Siguiendo la neurona que ya va a ser larga, ¿verdad? Que por ejemplo venga de aquí del centro hacia, por ejemplo, aquí la piel. Entonces, aquí es donde ya vamos a tener en la segunda sinapsis la descarga de norepinefrina. Ahora, esto es diferente para el parasimpático. ¿Por qué? Porque las neuronas preganglionares son las que son largas. Estas se dirigen desde lo que es el cráneo y el sacro y viajan hasta su objetivo o su tejido diana y ahí es donde hay una pequeña sinapsis y luego una neurona postganglionar pequeña. Igual que en el simpático, esta sinapsis, la primera sinapsis en el ganglio va a ser acetilcolina. Y en el caso del parasimpático, la siguiente sinapsis también va a ser acetilcolina. Entonces eso es importante, ¿verdad? De distinguir de que en la primera sinapsis siempre va a haber acetilcolina para los dos
Y ya en las secundarias cuando ya hay diferencia, ¿verdad? Norepinefrina para el simpático y acetilcolina para el parasimpático. Entonces, una vez ya tenemos estas distinciones, estos ya vamos a entrar a más lo que es este diagrama. Sabemos de que tenemos dos tipos de, ¿cómo se diría? Sinapsis ahora, ¿verdad? Que es la segunda, pero vamos a tener diferentes receptores también. Entonces, para lo que es la segunda sinapsis simpática, vamos a tener los receptores alfa y beta, que se pueden subdividir en alfa 1, alfa 2 y los beta en beta 1, beta 2 y beta 3. Luego, en el lado de lo que es en la segunda sinapsis parasimpática, vamos a tener en su gran mayoría los que son los receptores muscarínicos, ¿verdad? Esto se me había olvidado mencionarlo, pero recordando la primera sinapsis, donde siempre es acetilcolina, ahí vamos a tener un tipo de receptor específico, que son los nicotínicos, ¿verdad? Y entonces, por eso es de que en ya lo que sería la segunda, ya especializado el parasimpático, vamos a tener muscarínicos. Entonces hay que hacer como esa distinción porque los dos receptores son sensibles a acetilcolina, pero no tienen las mismas funciones. Entonces, los muscarínicos se pueden dividir en muscarínico 1, 2 y 3. Entonces, en este diagrama lo que tenemos es básicamente el cuerpo humano y básicamente el efecto de qué pasa cuando un receptor específico se activa. Entonces, vamos a empezar con lo que es la glándula lagrimal. Aquí tenemos de que el estímulo alfa, o sea, simpático en los receptores alfa, va a provocar una secreción glandular leve, pero lo importante es de que la estimulación de receptores muscarínicos 3 y 2 nos va a dar una secreción glandular alta. Ahora, si vamos más a lo que es el globo ocular, vamos a tener que los alfa 1 van a provocar una contracción del músculo radial del iris, ¿verdad? Al igual que si nosotros activamos el M3 o M2, ¿verdad? Va a haber lo mismo, una contracción del músculo del esfínter, lo que va a provocar miosis. Ahora, si nosotros estimulamos lo que es el beta 2, eso nos va a provocar una relajación del esfínter del iris y nos va a provocar midriasis. Entonces, ¿por qué es importante lo que les había dicho antes de que recordamos que el simpático es subida y lucha y de parasimpático es descanso? Entonces, cuando, por ejemplo, un compañero mío que me había dado pues ayuda en este tema, me mencionaba como una analogía de uno que está corriendo de un animal salvaje. Entonces, cuando uno está corriendo, imaginemos que es de noche, necesito que entre más luz en mi ojo para saber qué está pasando a mi alrededor. Entonces, por lo tanto, es de que la respuesta simpática va a provocar una midriasis, provocando que más luz entre, y cuando yo estoy ya tranquilo, me voy a dormir, no quiero que la luz me friegue, entonces voy a contraer el esfínter del iris para que entre poquita luz, dando miosis. Entonces, esto es con el ojo. En el cerebro, aquí lo que vamos a ver es una síntesis de melatonina asociada a los receptores beta y también lo que es un aumento de la secreción de ADH. Aquí lo importante, no tanto la melatonina para mí, pero más el ADH. ¿Por qué? Porque cuando yo activo mi sistema simpático, una de las respuestas va a ser aumento de presión. Y la ADH o hormona antidiurética lo que va a hacer es retener líquido. Entonces, esta es una forma indirecta, ¿verdad? Que no es vasoconstricción, que me va a provocar un aumento en presión. Y esto es importante de que a pesar de que los alfa 1 provocan vasoconstricción, en el cerebro es ligera, ¿verdad? Y esto pues es como un poco lógico, ¿verdad? Yo no quiero que mi cerebro se quede sin sangre, entonces incluso respuestas de vasoconstricción las voy a regular mucho en el cerebro porque no quiero de que me dé una isquemia, por ejemplo. Entonces, bajando, yendo un poco más hacia abajo, tenemos lo que son las glándulas nasales. Y tiene sentido, ¿verdad? Todo lo que es secreción en su gran mayoría glandular está asociado a parasimpático. Tengámoslo en mente y vamos a ver cómo esto se sigue mostrando como un patrón a lo largo del dibujo. Entonces, M2, M3, ¿verdad? Eso es otra cosa importante. M1 casi no se ve, ese está casi solamente ubicado a nivel del sistema nervioso central. Entonces, lo vamos a ver M2 o M3. Entonces, lo mismo se puede decir para la glándula parotídea. Vamos a tener una secreción aumentada con M2 y M3, leve con alfa 1
aquí parecido a lo que habíamos visto en la glándula lagrimal. Y esto es importante, una constricción por alfa 1 y alfa 2. Importante porque como la gran mayoría de secreciones de nuestro cuerpo, todos el sustrato común que es la sangre. Entonces, yo le corto la circulación o le disminuyo la circulación a una glándula, ver menos material con que producir secreciones. Entonces, es por eso, si quiero hacer como un paréntesis, ¿verdad? El mecanismo por el cual se da la dilatación es especial. Vamos a tratar más adelante. Como que la acetilcolina sin un receptor M3, ¿verdad? Es distinto. Pero bueno, esto es como les digo, es un patrón que se repite con muchas glándulas y sus interacciones con el parasimpático. Vamos a ver uno de los más interesantes e importantes, creo que es cómo actúan los diferentes sistemas, tanto el simpático y parasimpático a nivel del corazón. Entonces, en el corazón vamos a tener más que todo receptores beta. Esos son los que nos van a determinar la respuesta simpática. Y tenemos dos generalidades. En las aurículas tenemos una relación 3:2, beta 1 contra beta 2. O sea, van a haber como 3 receptores beta 1 por cada 2 receptores beta 2 en las aurículas. ¿Y qué efectos van a tener? Bueno, pues el beta 1, y por eso están estos signos más, tiene una respuesta mayor si se estimula beta 1 que beta 2 en el corazón y me va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca, mientras que su contraparte, el parasimpático, M2, ¿verdad? Va a tener un efecto de disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, bradicardia. Y esto por la afectación del nodo sinusal. También va a haber no solo un efecto cronotrópico en el corazón, sino ionotrópico, o sea, de la fuerza de contracción, que este también se va a dar con el mismo patrón. Beta 1 y beta 2 lo van a aumentar y M2 y M3 lo van a disminuir. Ahora, esto cambia un poco, bueno, ni tanto, ¿verdad? Pero unas cosas sí cambian. En los ventrículos la relación cambia, miren, por cada receptor beta 2 van a haber 4 receptores beta 1. Por eso es importante de que cuando veamos los fármacos después, de que prácticamente aquellos que sean selectivos beta 1 solamente, casi solamente van a afectar al corazón como tal. Entonces, ¿qué van a hacer en pues, los ventrículos? Van a aumentar la velocidad de conducción atrioventricular. Igual el mismo patrón, beta 1 y beta 2 lo aumentan, M2 y M3 lo disminuyen. También va a haber el mismo efecto ionotrópico, ¿verdad? Contracción y velocidad de conducción con el mismo patrón. Beta 1, beta 2 lo aumentan, M2 y M3 lo disminuyen. Y este es importante. Esta es una de las diferencias que hay que tener en mente aquí en el corazón. Y es de que en los vasos coronarios, alfa 1, alfa 2 van a provocarme una vasoconstricción, mientras que beta 2, y este es un patrón que también se repite en otros vasos, me va a causar vasodilatación. A pesar de que uno esperaría, ¿verdad?, de que yo necesito el corazón que funcione a su máxima capacidad para una respuesta de, ¿verdad? El alfa me puede provocar una vasoconstricción y eso puede llevar a un infarto agudo del miocardio. Entonces es algo que tener en mente en ciertos fármacos, ya cuando veamos la selectividad alfa 1 o alfa en general, ¿verdad? Que pueden tener estos efectos a nivel del corazón. Bueno, vamos a ver los otros órganos que están justamente adyacentes al corazón, que serían los pulmones. Los pulmones vamos a tener una acción muy importante del simpático, más que todo, que es la dilatación del músculo liso traqueal y bronquial, mediado por beta 2. Y su contraparte parasimpática me va a provocar con perdón, aquí está mal escrito, pero es una lisotraqueal y bronquial por M en M2 o M3. Y también a nivel pulmonar, los vasos, vamos a tener una vasoconstricción por alfa 1 y una vasodilatación por beta 2. Una forma para recordar esto
relacionado con el corazón, que me lo habían enseñado a mí, es beta 1, un corazón, ahí es donde va a estar el predominio de esos receptores. Beta 2, dos pulmones, ahí es donde va a estar el predominio de esos receptores a nivel del tórax, ¿verdad? También es importante, aunque aquí no está, ¿verdad? Que en lo que es eh, la carótida, 1D, ¿verdad? Que esto varía con la mayoría de los vasos periféricos, que es alfa 1A. Ok, entonces ya que vimos estos dos órganos importantes, vamos a irnos a lo que es el músculo. Con alfa 1 dilatan beta 2. Y esto es importante. El beta 2 en el músculo me va a provocar un aumento de contracción, un aumento de la glucosa. Simón, yo recuerdo que sí. Sí, ok. Bueno, creo que voy a hacer chequeos más, como se diría, más recurrentes para asegurarme de que no, no se me haya ido el internet. Pero bueno, entonces vamos a regresar a las aurículas. Bueno, entonces habíamos hablado del predominio de beta 1 sobre beta 2, ¿verdad? Hablamos del efecto cronotrópico y onotrópico que tiene el sistema simpático, o sea, va a aumentar la frecuencia y también la contractibilidad, y el sistema parasimpático es como su contraparte, ¿verdad? Lo va a reducir todo, va a bajar frecuencia y va a bajar contractibilidad, ¿ok? Entonces, lo que son los ventrículos va a haber un patrón similar, solo van a haber algunos cambios. Vamos a tener aquí un predominio casi completo de beta 1. Por cada receptor beta 2 vamos a tener 4 receptores beta 1. Y va a haber tanto un aumento de conducción como un aumento de la contracción y automacidad de las fibras de Purkinje. Y importante también mencionar aquí en el corazón, que este es un patrón que vamos a ver en lo que son los vasos sanguíneos de la periferia, que se va a provocar vasoconstricción y vasodilatación por el sistema simpático. Entonces, si el simpático está mediando los dos, voy a necesitar de que los dos tipos de receptores hagan cosas diferentes. Los alfa 1 o alfa en general van a provocar vasoconstricción y específicamente los beta 2 van a provocarme una vasodilatación. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahorita, verdad? ¿Todavía me escuchan? Simón. Sí, sí, sí. Va, gracias. Entonces, vamos a pasar a los pulmones, que es el órgano que tenemos adyacentes. Aquí la acción principal es en los bronquios, ¿verdad? Vamos a tener una broncodilatación mediada por el simpático, específicamente por los beta 2, y una broncoconstricción por el parasimpático, con los muscarínicos 2 y 3. No recuerdo si lo mencioné antes de que se me fuera la conexión, pero M1 va a estar central casi siempre, entonces solo vamos a ver M2 y M3 para el parasimpático a nivel general. Y si no es en el corazón, vamos a ver casi que solo beta 2 y los dos tipos de alfa. Entonces, algo importante que aquí pues no lo puse en su momento, pero que no solo está relacionado al diámetro de los bronquios, o sea, dilatación, constricción, sino también en las secreciones. Entonces, el simpático me va a disminuir las secreciones bronquiales y el parasimpático me las va a aumentar. Esto es importante, ¿verdad? Especialmente cuando veamos los fármacos y en el tratamiento del asma y el EPOC. Y
lo que son los vasos sanguíneos, mismo patrón que habíamos visto con los vasos coronarios, vasoconstricción alfa 1, vasodilatación beta 2. Ok. Y después, algo interesante, en lo que es la carótida, vamos a tener un subtipo de alfa 1 D, que es como que especial de ese vaso sanguíneo. Vamos a ver lo que es el músculo esquelético en general. Vamos a ver el mismo patrón en los vasos sanguíneos, constricción alfa 1, dilatación beta 2. Ahora bien, específicamente del músculo, mediado por el simpático, ¿va? Porque yo donde más se activa es cuando yo necesito huir de algo, no cuando estoy pues, echada en mi cama, por ejemplo. Entonces, el beta 2 me va a provocar una mejor contracción del músculo, un aumento de la glucogenólisis y captura de potasio. Las primeras dos son las importantes aquí, más que todo, ¿verdad? Porque recordemos de que el músculo estriado, o sea, además del riñón y el hígado, puede almacenar glucógeno. Entonces, no solo el cuerpo va a facilitar de que el músculo se contraiga de mejor manera, sino que le va a proveer, ¿verdad? Como esa activación de energía que tiene ahí guardada para que haga ese trabajo. Y aquí vamos a ver lo que son los vasos sanguíneos, ¿verdad? Sabemos de que hay inervación simpática que provoca vasoconstricción alfa 1, vasodilatación beta 2, pero hay algo que mencionaba el libro en este segmento, ¿verdad? Importante, que es de que también hay un tipo de interacción con el parasimpático en la vasodilatación, pero no es directo, o sea, no es que hayan receptores muscarínicos a donde va a llegar la acetilcolina, se va a unir y va a provocar vasodilatación, sino de que el efecto parasimpático me va a provocar un aumento de síntesis de óxido nítrico y el óxido nítrico es el vasodilatador que me va a provocar el aumento de diámetro de los vasos, ¿verdad? Y este patrón se repite en lo que son las venas también. Y son de subtipo alfa 1A, a diferencia de la carótida que es alfa 1D. Vamos aquí en lo que es también algunos efectos cercanos a la piel. Nosotros, como sabemos, ¿verdad? Tenemos vasos subcutáneos que nos ayudan a regular la temperatura. Y entonces, eh, los alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? Más que todo alfa 1, como en otros vasos, me va a provocar constricción. Y esto normalmente se va a dar en respuesta a que el cuerpo necesita conservar ese calor necesario y debido a que las proteínas funcionan mejor en un ambiente caliente. También van a provocar piloerección, ¿verdad? La característica piel de gallina, como cuando uno está en situaciones así, ¿verdad? Muy, muy estresantes. Y una excepción importante. Como habíamos dicho, casi que el aumento de secreciones está relacionado al parasimpático, pero el sistema simpático media el aumento de secreciones a nivel de la piel, o sea, como el sudor, por ejemplo. Entonces, esa es como que la única excepción en la que el simpático no va a realizar una disminución en las secreciones. Y ahora, yendo un poco más profundo en la piel, vamos a tener el tejido adiposo, que ese nos va a ayudar, pues, para aislar el calor, ¿verdad? Y evitar la fuga excesiva de calor, pero también nos sirve como receptor. Entonces, aquí es donde entran los beta 3. Los beta 3 son los receptores simpáticos que se activan cuando es necesario aumentar la termogénesis, o sea, la producción de calor. Y entonces esto lo que provoca es lipólisis del tejido subcutáneo y con esa energía es que se produce el calor. Este es inhibido por alfa 2, que vamos a ver que a nivel central tiene como ese efecto, ¿verdad? Supresor del sistema simpático. Bueno, todavía no me he ido, ¿verdad? Todo sigue bien, la conexión, ¿todo bien? Ah, va, bueno, perfecto. Ok, entonces ya que vimos eso, vamos a ver un poco lo que es el sistema gastrointestinal y este más que todo va a tener una función parasimpática, ¿verdad? En el sentido, una vez yo ya comí, ya me puedo relajar, puedo descansar, es cuando va a empezar la digestión que requiere más tiempo. Entonces, en el estómago va a haber una disminución de la motilidad mediado por el sistema simpático, por los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, pero se va a aumentar con el muscarínico, ¿verdad? Como habíamos visto ahorita. Estoy relax, me puedo tomar mi tiempo, entonces se activa el parasimpático. También lo mismo es para la secreción, ¿verdad? Se inhibe con alfa 2 y se estimula
con M3 y M2. Y ahorita esto es algo importante, ¿verdad? En los esfínteres. Cuando se construyen, básicamente, el sistema gastrointestinal, el tracto gastrointestinal es un solo tubo, pero tiene diferentes secciones y esas secciones están limitadas por los esfínteres. Entonces, cuando yo no quiero de que el contenido alimenticio siga el recorrido, lo detengo haciendo constricción de esfínteres. Y eso lo voy a hacer cuando no tenga tiempo yo para digerir las cosas. O sea, cuando yo esté en una situación estresante, mediado por simpático. Entonces, ¿qué sería lo opuesto? El parasimpático viene y relaja los esfínteres para que todo el contenido alimenticio siga su trayecto así sin interrupciones, al final ser defecado, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese patrón con lo que son los esfínteres en el tracto gastrointestinal. Vamos a ver lo que es en la vesícula biliar, ¿verdad? O sea, recordemos que la vesícula biliar es como un contenedor básicamente de la bilis. Entonces, si está relajado, pues ahí se mantiene. En cambio, si el músculo se contrae, va a provocar una expulsión de la bilis hacia lo que es el duodeno. Entonces, igual, ¿verdad? Relajación beta 2 y constricción muscarínicos. Ahora, en lo que es el hígado, este es importante porque este no está tan relacionado para el parasimpático. Pero como habíamos dicho, el músculo, el hígado, es el órgano principal que almacena el glucógeno. Y además tiene la función de crear glucosa a partir de, ¿cómo se diría? Fuentes que no son carbohidratos, o sea, a partir de proteínas y lípidos, que es el proceso, como en bioquímica nos lo enseñaron, gluconeogénesis. Y este está mediado por alfa 1 y beta 2, ambos con un, ¿cómo se diría? Con un efecto positivo, o sea, van a aumentar estos procesos metabólicos. También este está relacionado con lo que es el páncreas. Recordemos de que en el páncreas vamos a tener acinos pancreáticos y después vamos a tener islotes, que eso ya es como de una función endocrina. Entonces, el páncreas, lo que son los acinos, tiene una función digestiva. Entonces, como es de digerir, se va a ver aumentado por el parasimpático, M2, M3, y se va a ver disminuido por el simpático, los alfa. Ahora los islotes, ¿verdad? Tenemos los diferentes islotes, pero uno de ellos específicamente me va a aumentar, los islotes beta me va a dar la insulina. Y yo necesito la insulina para que ciertos tejidos empiecen a usar glucosa en sangre para su metabolismo. Entonces, si yo estoy en una situación estresante, necesito que todo mi cuerpo se energice lo mejor posible. Entonces, beta 2 me va a aumentar ¿cómo se llama? La producción de estos islotes, mientras alfa 2, como vamos a ver en el sistema nervioso central, como tal, tiene un efecto como que antagonista simpático. Luego vamos a ver lo que son los intestinos. Igual, ¿verdad? No, perdón, me había confundido. Este está hablando de los vasos mesentéricos, perdón. Entonces, constricción, vasoconstricción alfa 1, vasodilatación beta 2. O sea, eso sigue igual. En cambio, ahora lo que es el intestino como tal, va a aumentar sus secreciones con parasimpático, M2, M3, disminuye con alfa 2. Y aquí había otro, sí, esfínteres, ¿verdad? Contracciones con alfa 1, relajación con receptores muscarínicos. Y la motilidad igual, ¿verdad? Esa como triada que vimos aquí en el estómago, ¿verdad? Motilidad, secreción, esfínter, se va a repetir en lo que son los intestinos. Y ahora vamos con los riñones. Los vasos, ¿cómo se llama? Renales, se van a provocar una vasoconstricción con igual alfa 1, alfa 2 y vasodilatación con beta 1, beta 2. Y esto es algo que me pareció interesante, la secreción de renina. Recordemos que la renina es un mecanismo fisiológico que está implicado en el control de la presión arterial a largo plazo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, yo como lo veo para tratar de hacerle sentido a esto es, si yo tengo una vasoconstricción ya de los alfa 1 y encima voy a aumentar la renina con alfa 1, va a crear un como ciclo de retroalimentación positiva que me va a matar porque me va a aumentar tanto la presión que eso después puede provocar una ruptura, daño endotelico y cosas así. Entonces lo que voy a necesitar es de que el que me lo aumente sea el beta 1, no el alfa 1, porque el alfa 1 ya me está provocando aumento de la presión por el aumento de la resistencia vascular periférica. Y
también importante, ¿verdad? Aquí de que en las glándulas supraadrenales vamos a tener un aumento de secreción por lo que son los receptores simpáticos, ¿verdad? Y estos van a ser catecolaminas, lo que me va a producir y también algunos corticosteroides. Tú, y con los uréteres, ¿verdad? El tono, ¿verdad? Ya que los uretes también están formados de músculo liso, se van a contraer para empujar la orina hacia la vejiga y según el libro está medido tanto por alfa 1 como muscarínicos. Ahora vamos con la vejiga. Aquí tenemos dos componentes. El detrusor, que es el músculo como tal que se contrae para expulsar la orina, y después el músculo del triágono, que es como el esfínter. Entonces, para cuando yo quiera orinar, necesito que la vejiga se contraiga y el esfínter se abra, ¿verdad? Porque si se contrae el esfínter y se contrae la vejiga, solo pues, se va a aumentar la presión, pero no voy a orinar. En cambio, lo inverso, que es del simpático, ¿verdad? Que la vejiga se relaje y que el esfínter mantenga cerrado para guardar lo más que pueda de orina y no tener que ir a orinar en una situación de estrés. Entonces, el detrusor se contrae por el parasimpático y el esfínter se relaja por el parasimpático, mientras que lo inverso es del simpático. Se relaja, ¿verdad? Con la activación de beta 2 y se contrae el esfínter con alfa 1. Entonces, eso es de la vejiga y, ok, antes de hablar de, ¿cómo se llama? El sistema reproductor tanto en hombre como mujer y sus efectos con el sistema autónomo, vamos a hablar de estos receptores. Terminal sináptico. En el libro hablan de lo que son autorreceptores y heterorreceptores. Básicamente, un autorreceptor es como un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, la neurona presináptica libera noradrenalina, pero esta también tiene receptores alfa 2 que entonces cuando la noradrenalina sale al espacio sináptico, también se une a estos receptores alfa 2 de la neurona presináptica. Y es como para decirle a la neurona, ah, mira, ya sacaste suficiente noradrenalina, pongámosle un alto. Y entonces, ¡pum!, inhibe la liberación de noradrenalina. Esa es la función del autorreceptor. Y tenemos el heteroreceptor, que básicamente lo que hace es, si yo tengo una respuesta para yo no quiero que se libere noradrenalina. Entonces, terminal parasimpático. Tenemos autorreceptores. Uy, algo acaba de sonar, solo quiero ver. Todo bien, ¿va? Es que no sé por qué sonó, como que algo se había... Ah, ok, disculpa, sí, 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 qué bueno, qué bueno. Entonces, los heterorreceptores significa de que, o para qué sirven. Cuando yo tenga una respuesta, en este caso, parasimpática, no quiero que se libere noradrenalina, porque es opuesto, ¿verdad? Eso es del sistema simpático. Entonces, los receptores muscarínicos en este caso van a funcionar como inhibidores de las fibras simpáticas para que no se libere noradrenalina. Este mismo principio se va a aplicar a lo que son las fibras del terminal parasimpático. Voy a tener autorreceptores muscarínicos, pero heterorreceptores simpáticos, ¿verdad? Esto puede ser algo confuso. Si a alguien no le quedó claro, pues podemos discutirlo al finalizar eh, el esquema, que ahorita ya lo último que nos falta es hablar de qué pasa al nivel del el sistema reproductor, tanto en hombre como mujer. Entonces, la estimulación de alfa 1 me va a provocar contracciones en el embarazo y la de beta 2 relajación. Básicamente funciona como si fueran vasos sanguíneos, ¿verdad? Alfa 1 contracción, beta 2 relajación. Y en lo que es el hombre, la erección, ¿verdad? Está mediada por M3 y la eyaculación por alfa 1. Esto va a ser importante porque uno de los medicamentos agonistas alfa 1, antagonistas alfa 1 puede provocar disfunción, dificultad de eyacular. Pero como ¿cómo se diría? El mnemotécnico que me enseñaron en Anato, el para
o sea, erección mediado por parasimpático, y el simpático dispara, eyaculación mediado por alfa 1. Ok, y eso sería básicamente como que la distribución de los receptores en lo que es el cuerpo y qué hace cada receptor a nivel de cada órgano y sistema específico. Entonces, antes ¿cómo se diría? Tomar nuestro descanso y movernos con algo más, ¿hay alguna duda respecto a esto? ¿No? Ok. Bueno, entonces voy a tener la presentación y eh, vamos a darnos 5 minutos de descanso. Regresamos a las 9:23 sería. Bueno, pues sí, se me escucha. Ahí está. Perfecto. Ya por la música Marcos. Entonces, ahorita vamos a ver fármacos como tal, de manera rápida, ya que es inconveniente el internet, si nos queda bastante tiempo, pero vamos a comenzar. Ok, entonces me disculpo al principio es algo desordenado, es como ya había tomado notas cuando me dieron la clase, pero lo que me interesa son estos, las tablas de acá. Entonces, vamos a ver primero fármacos adrenérgicos, se dividen en dos grandes grupos, agonistas, quiere decir que son moléculas que van a imitar el efecto de la noradrenalina, y antagonistas que van a bloquear el efecto de la noradrenalina o que van a provocar una respuesta similar a lo parasimpático. Entonces, empezando con agonistas, tenemos igual clasificación alfa, beta. Vamos a comenzar con los alfa. Los agonistas alfa 1 selectivos. Aquí vamos a tener algunos como la más importantes, la fenilefrina y la midodrina, receptores alfa 1, como su nombre lo dice, y que nos van a provocar vasoconstricción, como habíamos visto en el diagrama. ¿Para qué es usado? Para la congestión nasal y la hipotensión postural. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Si yo tengo hipotensión, vasoconstricción, me va a aumentar la presión, y la congestión nasal, como habíamos dicho, ¿verdad? O sea, la sangre es el sustrato de muchas secreciones, entonces al yo crear vasoconstricción, no voy a permitir que se continúen creando esas secreciones. Efectos adversos, el más importante, hipertensión arterial. Y algún comentario, ¿verdad?, que menciona el libro, que la mirodrina es un profármaco. Entonces significa de que se activa o adquiere su forma activa hasta que es ingerido por la persona. Ahora vamos a ver los agonistas selectivos alfa 2. Aquí tenemos un patrón, ¿verdad? Que yo he tratado de distinguir cada vez que yo puedo ver que un fármaco como que se repite una palabra, lo trato de separar como para yo memorizarme esa parte, y entonces si yo lo veo en algún corto o en el parcial de mañana, por ejemplo, reconocer, ¿verdad? O tener como una, ¿cómo se podría decir? Adivinar de mejor manera, ¿va? ¿Qué tipo de medicamento puede ser? Entonces aquí los que terminan en nidina, ¿verdad? Especialmente estos tres, a excepción de metildopa, que es uno de los más importantes, son selectivos alfa 2. Y entonces, como son alfa 2, esto va a provocar una menor liberación de neurotransmisores simpáticos, porque hemos dicho de que los alfa 2 van a se encontrar más como autorreceptores, diciéndole a la neurona presináptica cuándo dejar de secretar la noradrenalina. Entonces, esto se va a aplicar en hipertensión en embarazadas y en glaucoma. Y específicamente la que se va a utilizar en embarazadas es la alfa-metildopa, que es convertida en el sistema nervioso central en alfa-metilnoradrenalina,
norepinefrina, perdón, y es un agonista efectivo del alfa-2 en embarazadas. Entonces eso me va a ayudar a tratar la hipertensión porque el alfa-2 va a disminuir la secreción de norepinefrina a nivel simpático. Ok, también tenemos agonistas alfas, pero de acción indirecta. Y aquí básicamente encontramos drogas bien características como la anfetamina y la metanfetamina. Esto provoca una estimulación en el sistema nervioso central. Casi no se utilizan para, ¿cómo se diría?, tratamientos, a excepción de la narcolepsia y el tratamiento del déficit el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero pues no es como muy comúnmente usado por los efectos adversos como el insomnio, ansiedad, taquicardia y especialmente que si se usa de manera prolongada puede causar esquizofrenia. Y finalmente tenemos agonistas alfa, pero de acción mixta. ¿Por qué es acción mixta? Porque no solamente se activan los receptores alfa, sino en este caso también los beta 1 y los D1, que son receptores de dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina es el principal agonista alfa de acción mixta, igual que la efedrina. Esta provoca vasodilatación, aumento de presión sistólica, frecuencia cardíaca y contractibilidad y un aumento del filtrado glomerular. Su uso terapéutico principal, insuficiencia cardíaca congestiva. Sus efectos adversos, ¿verdad? Como los habíamos visto en el alfa 1, hipertensión, y porque se activa beta 1 también me va a provocar taquicardia, pero como dice en el libro, no se usan comúnmente. Pero aquí básicamente de los alfa agonistas, los más importantes son estos de acá, los selectivos alfa 1 y los selectivos alfa 2. Ok, ahora vamos a ir como los más importantes, que son los beta. Solo tenemos un agonista beta no selectivo, que es el isoproterenol. Este actúa, ¿verdad?, como el nombre lo dice, sobre beta 1 y beta 2. Más importante, me va a provocar un mayor gasto cardíaco. Entonces, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando yo tenga un paro cardíaco, choque. Y efectos adversos, me puede causar isquemia cardíaca en pacientes con cardiopatía coronaria. ¿Por qué es importante esto? Esto me recuerdo que la saqué yo mala el parcial pasado y se lo pregunté a mi doctor y él me explicó de que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, en este caso, un infarto o alguna cardiopatía coronaria, se necesita que el corazón trabaje menos. Si yo le pongo más trabajo al corazón, voy a aumentar su demanda de oxígeno y le voy a empeorar su condición. Entonces, por eso, como se aumenta el gasto cardíaco, el corazón tiene que trabajar más cuando yo le doy este fármaco. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que en pacientes con cardiopatía isquémica se miran con mucho cuidado que si les administro estos fármacos porque le puede dar un infarto. Ok. Vamos con los beta 1 selectivos, que este solo es uno. Igual, la dobutamina. Entonces solo actúa sobre beta 1 y me va a provocar aumento ionotrópico y cronotrópico. Quiere decir, aumento de contractibilidad y frecuencia cardíaca por una conducción aumentada atrioventricular. Su aplicación terapéutica es importante. Es tratamiento a corto plazo para la descompensación, como el fallo cardíaco congestivo o infarto o el miocardio. Entonces, es como inmediatamente yo después de haberle tratado, por ejemplo, el infarto a un paciente, le voy a dar dobutamina para que su corazón vuelva a trabajar, ¿verdad?, en caso de que, por ejemplo, hubiese sufrido algún paro o algo por el estilo. Y efectos adversos, como aumenta el gasto cardíaco, como aumentar la presión y la frecuencia. Y por lo tanto es importante que no lo usemos en pacientes hipertensos o con arritmias. Y esto es como lo más importante de los agonistas, creo yo, que son los beta 2 selectivos. Y tenemos clasificación de acción intermedia y prolongada. Aquí tenemos lo de intermedia, algunos como el albuterol o salbutamol en su nombre comercial, bitorterol, fenoterol, levalbuterol, pirbuterol, procaterol, metaproterenol, los más preguntados, creo yo, por lo que he visto en algunos cortos y parciales. Y esto va a provocar relajación del músculo liso bronquial y uterino, como habíamos visto, ¿verdad?,
beta 2 está predominante en pulmones, útero, también vasos sanguíneos. Y entonces su aplicación terapéutica, broncodilatadores para EPOC y asma. Pero miren, un efecto adverso que lo subrayé porque me parece interesante es temblores del músculo esquelético, porque hay beta 2 en los músculos y eso aumenta la contracción. Entonces, un efecto de los beta 2 selectivos puede ser esos temblores. Y pues taquicardia, ya que también tenemos beta 2 en el corazón. Y entonces, por lo mismo, hay que tener precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Porque si activo beta 2 de manera como que no tan fuerte, pero le voy a aumentar el gasto cardíaco. Y ahora los de acción prolongada. Aquí tenemos medicamentos como el formoterol, salmeterol, carniterol y ritodrina. Estos son receptores beta 2 selectivos igual y tienen el mismo mecanismo de acción, que es relajación del músculo isobronquial uterino, pero este está únicamente especificado para pacientes con EPOC y de hecho está contraindicado en pacientes con asma. Entonces, para el asma solo voy a utilizar yo los de acción intermedia, ya los de acción prolongada no los voy a utilizar, solo para tratar el EPOC. Y su acción prolongada los vuelve idóneos para la profilaxis. Y algo importante de aquí es de que la ritodrina, el libro menciona que es un fármaco útil para detener el labor de parto porque relaja el útero y evita las contracciones. Y luego tenemos otra subclasificación que son los de muy prolongada acción, que sería lindacaterol, olodaterol y bilanterol. Ok, entonces esos son los agonistas. Ahora vamos a ver los que son los antagonistas. Los antagonistas alfa tenemos primera generación y segunda generación. Los primera generación no son selectivos. Aquí tenemos el PBZ, que para mí es como que el más interesante y el que más me recuerdo, que es el fenoxibenzamina. Va a actuar sobre alfa 1 y alfa 2 y me va a provocar un descenso de la resistencia vascular periférica. Este es usado en feocromocitoma, que me recuerdo del nombre porque era un cáncer asociado a las glándulas suprarrenales, pero porque me lo preguntaron en el parcial y lo saqué mal también. Y como les había dicho, si yo voy a inhibir alfa 1, ¿dónde estaba alfa 1? En los hombres. Entonces voy a tener incapacidad de eyacular. Entonces ese es uno de los efectos adversos de estos medicamentos y que también, importante, como es alfa 2, me va a provocar una taquicardia secundaria a la liberación refleja de noradrenalina por el bloqueo de alfa 2. Como los alfa 2 son autorreceptores, si yo los bloqueo, no va a haber quien le diga a la neurona presináptica que ya liberó suficiente noradrenalina y por eso me puede provocar algunos efectos simpáticos adversos. Y vamos con los de segunda generación, que estos ya son específicos para alfa 1. Y aquí todos o la gran mayoría termina en sosina. Como pueden ver aquí, entonces tenemos doxazosina, racocina, tamsulosina, doxacina, terazosina. Y estos van a provocar un descenso de la resistencia vascular periférica como acá, pero pues sin el efecto del alfa 2. Y uno de los usos que más me llamó la atención es la hiperplasia benigna prostática. Y efectos adversos, como me causa un descenso en la resistencia vascular periférica, es hipotensión postural. Y lo interesante que la tamsulosina tiene una selectividad moderada para los receptores alfa 1A. Ok. Pero como habíamos visto con los agonistas, lo más importante casi siempre son los beta. Y aquí tenemos los bloqueadores beta, no selectivos de primera generación. Casi todos con la terminación OLOL. Esto se me había olvidado mencionarlo aquí con los beta, de que aquí casi todos van a terminar con terol. Mientras que los que son bloqueadores con OLOL. Solo para distinguirlo, porque a mí también a veces se me confunden, ¿verdad? Pero aquí, como son de primera generación y no selectivos, van a actuar sobre beta 1 y beta 2. Básicamente lo que va a provocar es una disminución de frecuencia cardíaca. Me acaban de escribir. Todavía se escucha, ¿verdad? ¿Todo bien? Okay. Pensé que me estaban escribiendo porque se había perdido la conexión.
Ok, disminución de frecuencia cardíaca, disminución de gasto cardíaco, como son beta-2 también, broncoconstricción, pero algo que me parece interesante es hipoglicemia prolongada, ¿verdad? Esto, si yo bloqueo lo que es el beta-2, recordemos que eso está en los islotes de Langerhans en el páncreas, entonces si ya no puedo secretar insulina, muchos tejidos que tienen GLUT4 y dependen de la insulina para el ingreso de glucosa se van a quedar sin, ¿cómo sería? Se van a quedar sin acceso a esa glucosa y además el beta-2 estaba involucrado en la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, aplicaciones terapéuticas, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Porque como habíamos dicho, ¿verdad? Yo lo que quiero en la insuficiencia cardíaca es que el corazón se relaje y lo tome tranquilo, que no tenga tanto trabajo, entonces le voy a bloquear el beta-1. Y entonces, efectos adversos, menor gasto cardíaco y el más importante, creo yo, broncoconstricción. Y algo, una nota aquí muy importante. A pesar de que son bloqueadores, hay algunos fármacos que tienen una actividad intrínseca simpático-mimética, o sea, de agonistas. A pesar de que son antagonistas, tienen un efecto agonista. No me pregunten por qué, porque ahí sí ya no sabría decirles. Pero de los que tienen esta característica, son dos aquí, en los de primera generación, que es el pentubolol, que es una acción débil, pero que tiene esta actividad intrínseca, o sea, como bien marcada, es el pindolol. Ok. Entonces vamos a bajar a los beta-1 selectivos o de segunda generación. Aquí vamos a tener igual el mismo patrón o LOL. Entonces solo es como importante aprendernos un poco estas de aquí, ¿verdad? Estas partes para no confundirlos con los de arriba. Aquí casi siempre hay predominio de PES y aquí hay predominio como de B y A. Entonces, receptores afectados, beta-1, y entonces son acciones similares a estas, pero ya que solo son beta-1s, hay menos efectos adversos de constricción bronquial, aplicaciones terapéuticas similares y efectos adversos similares menos la broncoconstricción. Y uno de estos también tiene esta misma característica de tener esta actividad intrínseca simpático-mimética, que es el betaxolol. Y al igual que el pentubolol, es de un, o sea, carácter débil. El único que sí es fuerte es el pindolol, entonces. Y aquí, pues, algunas aplicaciones terapéuticas que aunque no las subrayé son importantes. No sé, alguien levantó la mano. Ah, no, es un mensaje chat, perdón. Angina de pecho, hipertensión, ¿verdad? O sea, al bloquear yo el beta-1 voy a disminuir el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. Ok, ahora nos vamos con lo que serían los de tercera generación, que estos no, ¿por qué? No se llaman, ¿cómo sería? Algún tipo de beta, algún tipo de selectividad beta, no está en el nombre, sino se les llama vasodilatadores no selectivos. Asumo de que actúan a nivel de los beta-2, ya que habíamos visto que esos son los que provocan vasodilatación. Igual tenemos el mismo patrón del OLOL, ¿verdad? Y aquí tenemos un predominio de L y C. Entonces aquí teníamos P, predominio casi de P, aquí de B y A, y aquí de C. Entonces, carvedilol, carteolol, celiprolol, también la betalol y bucidolol. Entonces, tienen una propiedad agonista beta-2, estos dos del C, celiprolol y carteolol. Y entonces, lo que van a provocar es, como habíamos dicho, vasodilatación. También entre ellos está el bloqueo del receptor adrenérgico y producción de óxido nítrico. Y sus explicaciones terapéuticas, hipertensión y específicamente para el paro cardíaco tenemos el carvedilol. Y esos serían los fármacos simpáticos. Entonces ahorita vamos a tomar un breve descanso de 5 minutos y vamos a ver, para terminar, lo que es los muscarínicos. Regresamos a las y 46, se me había olvidado decir.
Ok, bueno, y para finalizar, para que pues se puedan dormir temprano y aprovechar a descansar para mañana, vamos a ver lo último que serían de los fármacos asociados a los receptores muscarínicos. La verdad que este es bien breve, entonces eso es lo bueno, no vamos a tardar demasiado. Ujujú. Ok, entonces solo me confirman, ya se puede ver. Simón, Ah, va, buenísimo. Entonces, igual de aquí en lo que son muscarínico, vamos a tener agonistas que van a simular una respuesta parasimpática y los antagonistas que van a frenarla o pueden incluso simular una respuesta simpática. Entonces, empezando con los agonistas, solo es esta pequeña tabla. Tenemos un patrón, ¿verdad? Con algunos, ¿verdad? De los más mencionados, especialmente en lo que son parciales de terminación col, carbacol y betanecol. Luego tenemos ya otros que varían como la metacolina, pilocarpina y cibemelina. Entonces, el carbacol, un uso terapéutico que tiene es el glaucoma con aplicación tópica. Y pues ya que la aplicación tópica es pues, muy local, el efecto muscarínico es mínimo a nivel sistémico. Entonces, recordemos por qué en el glaucoma se va a usar esto, porque si yo activo lo que es el sistema parasimpático, me va a causar miosis. Esto va a aumentar el ángulo entre el iris y la córnea, facilitando el drenaje del humor acuoso. Luego, el betanecol tenemos de que es para el ileus paralítico, si no estoy mal, y la retención urinaria. Va a provocar una respuesta parasimpática que me va a ayudar a orinar. Y pues como consejo, es que mejor que este medicamento se tome con el estómago vacío para evitar náuseas y vómitos. Luego la metacolina, eh, utilizado para el diagnóstico de hiperreactividad bronquial y pues tiene efectos muscarínicos como efectos adversos, como calambres del tracto gastrointestinal, diarrea, náuseas, vómitos, lagrimeo, salivación y broncoespasmo. La pilocarpina se usa para el glaucoma, pero lo más interesante es que se usa para la serostomía o como la resequedad de boca en el síndrome de Sjögren, que como habíamos visto en semiología es un proceso autoinmune en el cual se ven afectadas las glándulas exócrinas. Entonces, los efectos muscarínicos igual son mínimos cuando se utiliza una aplicación tópica y la cevimelina, que también se utiliza para el mismo propósito, la serostomía en el síndrome de Sjögren. Y pues los efectos adversos son similares a la metacolina, es decir, calambres gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos y broncoespasmo. Y ahora vamos a los antagonistas, que aquí están pues algunos de los más importantes, son los que más preguntan, principalmente la atropina. La atropina, ¿para qué se puede usar? Bradicardia sintomática aguda, intoxicación, esa es, creo que es la más importante, intoxicación por inhibidores de la colinesterasa, como habíamos visto en la clase de bloqueadores neuromusculares y organofosforados, especialmente los organofosforados, y armas químicas, y profilaxis de aspiración. Pues ya que es un antagonista, sus efectos adversos van a ser como bastante relacionados a un efecto simpático, como la serostomía o sequedad de boca, estreñimiento y visión borrosa. Luego tenemos la escopolamina, que es usado para la cinetosis o como que el mareo relacionado al movimiento y tiene efectos en el sistema nervioso central, como somnolencia, el amnesia y tambor de la fatiga. tribu. No sé si alguien tenía alguna duda, no escuché bien qué dijeron. Algo de la tribu, pero no sé qué era. No, solo quiero asegurarme que no era duda, ¿va? Va. Entonces, si no, fresh. Va. Ok. Bueno, entonces tenemos otra clasificación. En esta creo que el más importante es la omatropina, que este se utiliza en el examen oftalmológico y ya que se utiliza de forma tópica, pues tiene efectos antimuscarínicos casi, ¿cómo se diría? Descartables. Luego tenemos otros que terminan en tropio. Este, si no estoy mal, los vamos a ver más adelante cuando veamos el tratamiento de POC o COPD.
Y pues estos tienen efectos antimuscarínicos debido a tienen escasos efectos antimuscarínicos debido a su absorción mínima porque son aminas cuaternarias. Luego, recordemos de que se utiliza en el EPOC. ¿Por qué? Porque como es antimuscarínico, me va a evitar la broncoconstricción y especialmente en estos que son antimuscarínicos, la secreción bronquial excesiva. Luego tenemos otra clasificación que ellos terminan en enzepina, como la pirenzepina y telenzepina, que estas se utilizan para enfermedad de úlcera péptica y tiene efectos similares a los de la atropina. Luego tenemos aquellos terminados en fenacina, como darifenacina, solifenacina. Luego tenemos aquellos que también terminan en terodina, como tolterodina y fesoterodina. Estos dos específicamente están relacionados, ya que la fesoterodina es un profármaco de la tolterodina, con preferencia por receptores muscarínicos de la vejiga y por lo tanto se utiliza en la enuresis, si no estoy mal, es incontinencia urinaria. Luego tenemos otro que es el glicopirrolato, que este es utilizado en la cialorrea, ¿verdad? Que este sería lo opuesto a la serostomía, o sea, cialorrea es como salivación excesiva y de hecho es uno de los síntomas principales en la intoxicación por organofosforados y entonces tiene efectos similar a la atropina y es incapaz de cruzar la barrera hematoencefálica por ser amina cuaternaria y esto limita sus efectos en el sistema nervioso central. Ahora tenemos aquellos terminados en mina, como la diciclomina y la iosiamina, que se utilizan para el síndrome de intestino irritable. Y la verdad que lo que mencionan de estos es que su evidencia de eficacia es limitada, entonces realmente yo creo que estos tal vez no los van a preguntar por esto mismo. Y luego tenemos estas últimas dos que me parecieron muy interesantes, que es la triexifenidil y la benzotropina, que se utilizan para la enfermedad de Parkinson. Y pues básicamente eso es su tratamiento esencial. Realmente desconozco del mecanismo de acción o la farmacodinámica, pero pues en caso de que pudiesen preguntarlo como algo, un detalle oscuro, ¿verdad? Antagonistas muscarínicos utilizados en la enfermedad de Parkinson, triexifenidil y la benzotropina. Ok, y eso sería básicamente todo esto. Voy a dejar de compartir. La verdad que logramos terminar antes de las 10, que era como que mi meta, porque pues no sé a qué hora se duermen ustedes, pero hay gente que prefiere dormir, entonces para tratar de ser consciente de ello, eh, lastimosamente no logramos llegar a lo que eran fármacos en lactancia y embarazo. Voy a hablar con Marcos para ver, tal vez mañana, como el examen es hasta la 1:30, ¿va Marcos? ¿O es a la 1? A la 1. Ah, bueno, entonces como hay tiempo, tal vez en la mañana, pues hacemos una breve sesión de estudio como para solo estudiar esos fármacos en lactancia y embarazo. Y pues en caso se realice, les estaremos avisando. Entonces, antes de irnos, no sé si alguien tuvo alguna duda, algún comentario, sugerencia. Ya sabes, ¿no? Buenas noches. Gracias. Gracias.